Funciones estadísticas intermedias. Las funciones estadísticas se pueden conseguir desde la pestaña Fórmulas, la opción Más funciones, la categoría Estadísticas. Podemos observar un gran número de funciones estadísticas, pero para este tema vamos a hablar de las más comunes. Hemos tomado como referencia esta pequeña base de datos y hemos colocado las siguientes instrucciones. La primera dice: calcule la cantidad de precios registrados en los datos. Si podemos observar, la columna precio tiene una cantidad de datos registrados y otras cantidades de datos que faltan por registrar. Para poder hacer eso, vamos a usar la función contar y vamos a utilizar el rango desde B2 hasta B10 para poder contar los precios. La siguiente instrucción es: calcule la cantidad de productos registrados en los datos. Para eso vamos a utilizar la función estadística contará desde el rango A2 hasta el rango A10, recordando que la función contará cuenta exclusivamente valores alfanuméricos. La siguiente instrucción dice: calcula la cantidad de cámaras que aparecen en los datos. Esto es una función estadística condicionada. Podríamos calcularla de la siguiente manera: contar .si, y debo darle el rango que desea contar. Como la instrucción me dice la cantidad de cámaras, mi criterio va a ser la palabra cámaras. Pero hay que tomar en cuenta que la palabra cámara está acentuada en la letra A. Debo escribirla exactamente igual para no tener errores. Una vez hecho eso, al darle Enter, puedo determinar que el registro cámara aparece 4 veces. Lo verifico: 1, 2, 3, 4. Es correcto. La siguiente instrucción dice: calcule la cantidad de precios que faltan por registrar en los datos. Para eso voy a ayudarme con una función estadística que se llama contar.blanco, ya que esta función, como su nombre lo indica, cuenta las celdas que hay en un rango que están en blanco. Para eso colocamos contar.blanco y el rango es desde B2 hasta B10. Y hay un solo espacio en blanco. La siguiente instrucción dice: calcule cuál es el valor máximo de precio registrado en los datos. Para esto vamos a utilizar la función máximo o max, tomando en cuenta el rango desde B2 hasta B10. La siguiente instrucción me pregunta cuál es el valor mínimo de precio registrado en los datos. Para eso vamos a utilizar una función estadística llamada min, que hace referencia al mínimo, y buscamos el rango de datos donde queremos localizar el número mínimo, desde B2 hasta B10. La siguiente instrucción dice: calcule cuál es la mediana de las notas. Vamos a calcular esa mediana tomando el rango desde B2 hasta B10. La siguiente instrucción dice: calcule cuál es la moda de los precios. Para eso voy a utilizar una función estadística llamada moda, desde el rango B2 hasta la celda B10. La siguiente instrucción me dice: calcule cuál es el promedio del precio de las cámaras.
yo sé que mis cámaras están en mi campo producto y sus precios están en su campo precio. Por lo tanto, debería utilizar una función que se llama promedio.si.conjunto para poder determinar así cuál es el promedio del precio de las cámaras. La sintaxis de la función promedio.si.conjunto me pregunta cuál es el rango del promedio, y ese va a ser desde B2 hasta B10. ¿Cuál es el rango de mis criterios? Tome en cuenta que la palabra cámara aparece en el rango A2 hasta A10 y mi criterio va a ser la palabra cámara. Una vez planteado correctamente todos mis argumentos, al darle enter debo obtener el promedio, y el promedio es 103,75. La siguiente instrucción me dice: calcule cuál es el promedio del precio de las cámaras de la tienda A. Voy a utilizar también la función promedio.si.conjunto porque esta es la que me va a ayudar a mí a realizar esa comparación. Por ejemplo, voy a usar promedio.si.conjunto. El rango de mi promedio va a ser el precio. El rango de mi criterio o de mi criterio 1 va a ser los productos. El criterio 1 va a ser la palabra cámara escrita con su paréntesis, con su acento. Su rango de criterio 2 va a ser el rango donde aparecen las tiendas. El criterio 2 va a ser la palabra, la letra A. Una vez ya tengo definidas todos mis argumentos, voy a calcular aquí en la tienda A cuál es el promedio del precio de las cámaras. Y el promedio de mi tienda A del precio de las cámaras es 100.